Bienvenidos al streaming de Vinurete al Día para Empleadores, presentado por el abogado Andrés Torres Aragón, director de investigaciones jurídicas de la prestigiosa firma Vinuretti, Torres y Aragón Abogados, profesional en Derecho, especialista en Seguridad Social y Mercado del Trabajo, conferencista en eventos nacionales e internacionales, con una experiencia de más de 18 años en el sistema de protección social y derecho laboral. El día de hoy nos hablará de un tema que representa un alto impacto jurídico y financiero para las empresas. Sin más preámbulo, damos inicio. Hola, bienvenidos a nuestro programa Vinurete al Día. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Recuerde, la seguridad social es muy importante para usted. Adicionalmente, Vinuretti, Torres y Aragón cuidan su patrimonio. Si usted no está actualizado, va a ser víctima de sanciones por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Hoy traemos un tema muy interesante y muy actualizado. IBC para independientes. Vamos a revisar el artículo 89 de la Ley 2277 del año 2022. Sí, señores, la reforma tributaria. Asimismo, vamos a hacer algunas precisiones del decreto 1601 del año 2022. Sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro tema. Independientes por cuenta propia, según la definición establecida en el decreto 1601 del año 2022, artículo 3.2.7.2. Es la persona natural que realiza su actividad económica por su cuenta y riesgo, y cuya actividad puede o no conllevar subcontratación, compra de insumos y deducción de expensas para su ejercicio. Ejemplos: rentistas de capital, comerciante o propietario de empresa. Vamos a dejarles todo un listado en nuestro material. Descárguelo. Allí usted va a poder conocer mucho más sobre este tipo de independientes por cuenta propia. Como un tema interesante tenemos personas que se dedican al servicio de transporte, personas que están en servicio de hoteles, restaurantes y similares, aquellos que están en el comercio al por mayor, al por menor, el comercio de vehículos automotores. Ahora bien, vamos a precisar un segundo concepto que está en el decreto 1601 del año 2022. Igualmente, artículo 3.2.7.2, que es un independiente con contratos diferentes a prestación de servicios. El legislador lo estableció como una persona natural que genera ingresos derivados de la celebración de contratos con personas naturales o jurídicas, de derecho público o de derecho privado, y cuya ejecución puede conllevar subcontratación, compra de insumos y deducción de expensas para su ejercicio. ¿A quiénes tenemos aquí? Dentro de esta categoría tenemos a los declarantes de renta ante la DIAN, cuya actividad económica principal sea rentistas de capital. Muy bien. Antes de entrar a revisar nuestro artículo, que hoy se nos vuelve importante para establecer obligaciones de los independientes, queremos traer dos definiciones adicionales. La primera, que es el ingreso neto. Y esta fue definida en el decreto 1601 del año 2022, artículo 3.2.7.2, como el que se refiere al ingreso obtenido por el trabajador independiente por cuenta propia o con contrato diferente al de prestación de servicios, una vez descontadas las expensas en los términos señalados en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Ojo con este artículo. De igual manera, ya aquí se empieza a hablar del esquema de presunción de costos que se va a establecer en el decreto 1601 del año 2022. El otro concepto que nos parece muy importante es el que se encuentra en el decreto 510 del año 2003, en el artículo primero, parágrafo. Y se define como el ingreso efectivamente percibido. El legislador nos enseña que son aquellos que el independiente, él mismo, recibe para su beneficio personal,
Para esto podrá deducirse sin ningún inconveniente las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para ejercer su actividad económica o lucrativa, en las mismas condiciones establecidas en el artículo 107. Muy bien, con estas 4 precisiones, con estos 4 conceptos, ya podemos entrar a revisar el artículo 89 de la Ley 2277 del año 2022. Lo primero, el legislador contempla en su primer parágrafo lo siguiente. Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes al de prestación de servicios personales, miren que tenemos todo el universo de independientes por fuera de los contratistas, y aquí hace una primera clasificación. Con ingresos netos, entonces recordemos la precisión que hicimos ahora, iguales o superiores a un salario mínimo. Es decir, si usted está por debajo de un salario mínimo realizando una actividad independiente, no está obligado a cotizar. Efectuará su cotización mes vencido. Aplaudimos esta norma. De esta manera se acaban las presunciones y las personas van a poder realizar su cotización según el ingreso. Aquí va a pasar algo muy interesante. El legislador mantiene el límite del 40%. Veámoslo. Sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensual de los ingresos causados para quienes estén obligados a llevar contabilidad. Y mire lo que dice acá. O los efectivamente percibidos para los que no tienen dicha obligación. Lo anterior, sin lugar a dudas, sin incluir el valor del IVA. Miren que aquí ya se establece toda una regla con sujetos, método, tarifa, base y, sin lugar a dudas, monto del aporte. Ahora bien, el legislador en el inciso segundo manifestó: sin perjuicio de lo expuesto, sin perjuicio de lo anterior, quienes no están obligados a llevar contabilidad y decidan llevarla en debida forma, podrán tomar como ingresos para determinar la base de cotización el valor causado o el ingreso efectivamente percibido. Desde mi óptica, los independientes van a tener que empezar a llevar contabilidad. El legislador aquí lo está poco a poco llevando hacia ese nivel. Recordemos algo importante. Desde que el país, el gobierno colombiano, ingresó a la OCDE, a la OCDE, uno de los principales objetivos es bancarizar todos los ingresos. Recordemos las diferentes fuentes que ya tiene la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales para establecer los ingresos de alguien. Esto va a ser trascendental para su defensa. Es muy valioso lo que coloca el legislador en este inciso segundo, puesto que señala: en estos casos será procedente la imputación de costos y decisiones, siempre y cuando se cumplan con los criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto Tributario, sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia. Nos traen el artículo 107 e ingresa un elemento que es la declaración de renta. Ojo con lo que estemos colocando allí. No vaya a ser que por aumentar una declaración de renta con el objeto de obtener préstamos, como hemos visto varios clientes, se van a generar un problema muy grave con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP. Hoy en día se cruza información muy fácil por parte de los órganos de control. Muy bien, de esta manera ya comprendemos cómo se va a trabajar frente a todo lo que son independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes. Queremos recordarles, no cambian las tarifas. Para salud sigue siendo el 12.5%, para pensión el 16% y, muy importante, riesgos laborales es voluntario, pero también depende
del nivel de riesgo. Será obligatorio cuando estemos frente al riesgo 4 y 5. Pero este artículo no se queda solo allí. Al contrario, nos trae la otra clase de independientes que es muy importante. El inciso tercero nos señala: los trabajadores independientes con ingresos netos mensuales iguales o superiores al salario mínimo mensual legal vigente, que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al sistema de seguridad social integral sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el impuesto del valor agregado IVA. Aquí encontramos algo muy valioso. Hoy en día, todas las personas van a tener que cotizar sobre los ingresos, trabajadores e independientes. Si revisamos bien el mercado laboral, estas dos grandes clases prácticamente cobijan a toda la población. Adicionalmente, la norma no se quedó allí. Sí, señores. Esta norma trae nuevamente lo que nosotros hemos llamado la simultaneidad de calidades. ¿Qué dice el legislador? Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente ley perciban ingresos de forma simultánea provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad aplicable. Señoras y señores, todos los independientes que tengan múltiples calidades deberán cotizar por cada una. Ejemplo, si soy rentista de capital pero a la vez tengo un contrato de prestación de servicios, deberé cotizar por las dos. Asimismo, y esto no lo olviden, si yo tengo un contrato como trabajador pero adicionalmente soy rentista de capital, deberé cotizar por ambas. Es allí donde los invitamos a asesorarse en debida forma para no generar deudas, no sean sujetos de sanciones de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales y no se llenen de un montón de procesos largos y tediosos. Recuerden, con la computarización de los ingresos, con la bancarización prácticamente dentro de los sistemas tecnológicos, es muy fácil establecer el nivel de ingresos. Miren que de esta manera ya hemos agotado los tres principales pilares del artículo 89 que hoy estamos analizando. Ahora bien, para los que tengan dudas frente a los ingresos y los efectos de los independientes, los invito a que revisemos el parágrafo primero del artículo 89. Presten mucha atención. Para efectos de la determinación del ingreso base de cotización de los independientes por cuenta propia y para aquellos que celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales que impliquen subcontratación y compra de insumos o despensas, la Unidad Administrativa Especial, UGPP, deberá, atendiendo a dos puntos, presten mucha atención, los datos estadísticos de la Dirección de Aduanas Nacionales DIAN, los datos estadísticos del Departamento Nacional, del DANE, los datos estadísticos del Banco de la República, de la Superintendencia de Sociedades y otras entidades, determinar un esquema de presunción de costos. Sí, señores, en este momento de la norma se vuelve a traer el sistema de presunción de costos, el cual queda en cabeza de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. A esto debemos prestarle mucha atención. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, en una aplicación de esquemas de costos de transportadores llegaron a imputarles el 70% de los ingresos, tal vez más, no siendo una defensa fácil para ellos. Y aquí es donde va el segundo punto de este parágrafo, que es muy interesante. No obstante lo anterior, los obligados
podrán establecer costos diferentes de los definidos en el esquema de costo de la UGPP, siempre y cuando cuenten con los documentos que soporten los costos y deducciones, los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario y demás normas que regulan la exigencia de dichos costos y deducciones. Sí, señores, esto siempre lo hemos llamado llénese de papelitos, señor independiente. Tenga todos los papelitos posibles para demostrar las deducciones y costos. No vaya a votar ninguno, por cuanto le van a servir en el futuro. Aquí tendrán dos opciones: tener una gran bodega de papeles o adquirir un sistema digital de documentos. Esto nos lleva al parágrafo segundo. Miren muy bien, la OGPP podrá aplicar el esquema de presunción previsto en el parágrafo anterior, es decir, este sistema de presunción de costos para independientes, a los procesos de fiscalización en curso. No estamos de acuerdo con esta parte de la norma. No puede ser una norma retroactiva, menos para temas de fiscalización de aportes tributarios. Consideramos que esta norma pues, debería pasar por un control de constitucionalidad. Esperemos que así ocurra. Miren bien esto. No solamente bastará para los procesos de fiscalización en curso, sino también a los que se inicien respecto de cualquier vigencia fiscal y a los que, siendo procedentes y sin requerir el consentimiento previo, estén o llegaren a estar en trámite de resolver a través de revocatoria directa y no dispongan de una situación jurídica consolidada por pago. Sí, señores, la UGPP va a poder aplicar el sistema de presunción de costos. De por sí ya lo están haciendo y de por sí lo vienen haciendo. Es un artículo que legitimiza gran parte de lo que ha venido haciendo la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. En este momento, y aunque pareciera que las cosas no van muy bien, los invitamos a ver nuestros casos de éxito en este tipo de procesos. Por favor, tomen atenta nota. Uno va a ser presentado por la doctora María Paula Dávila y el otro va a ser presentado por la doctora Tatiana Gredo, ambas abogadas de la firma Vinuretti, Torres y Aragón. Recuerden, estamos aquí para defenderlos. Síganos. También vamos a tener un espacio de preguntas. Si tiene alguna duda, escríbanos. Coloque su comentario. Nosotros le responderemos. Cordial saludo, un abrazo. Continúen con nosotros. Buen día, mi nombre es María Paula Dávila Ariza, abogada de la firma Vinuretti, Torres y Aragón Abogados SAS, y hoy les voy a hablar sobre un caso de éxito de un cliente en calidad de trabajador independiente que contrató nuestros servicios en búsqueda de una solución profesional a su problema con la UGPP. El objetivo principal de este contrato era la disminución parcial o la extinción de la obligación impuesta por la entidad a nuestro cliente. Frente a este caso, la UGPP emitió un documento denominado resolución en el cual resolvía imputar una deuda que ascendía a 110 millones de pesos más intereses moratorios. Esta deuda establecía dos conceptos. El primero de ellos es concepto por capital y el segundo es una sanción por omisión. Es importante recordar que la UGPP puede sancionar por tres conductas. La primera de ellas es por concepto de mora, que ocurre cuando no se paga de forma oportuna los aportes a la seguridad social. La segunda es la inexactitud, que se refiere a la cancelación de forma incorrecta a los aportes, bien sean mayores o menores valores pagados. Y finalmente, la sanción por omisión, que hace alusión a la ausencia de vinculación o afiliación al sistema de la protección social. Muy bien. Una vez analizadas las resoluciones emitidas por la UGPP, se planteó como estrategia jurídica la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la acción que procede contra estas resoluciones,
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que nos encontrábamos dentro de los 4 meses que establece la ley. Con base en esta estrategia, los argumentos propuestos por la firma Vinuretti, Torres y Aragón Abogados SAS, en representación de nuestro cliente dentro del escrito de la demanda, fueron acogidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tanto así que al proferir sentencia de primera instancia, se declaró la nulidad total de las resoluciones emitidas por la UGPP. Ahora, ¿qué significa la nulidad total? Significa que los argumentos establecidos por la UGPP al emitir estas resoluciones carecieron de fundamentos legales y vulneraron derechos fundamentales, tales como, en este caso, el debido proceso, generando entonces la invalidez de estos documentos y la imposibilidad de cobrar la deuda establecida, imputada por la UGPP a nuestro cliente. Para finalizar, se evidenció que nuestro cliente obtuvo un ahorro significativo al invertir en aliados estratégicos, profesionales especializados, quienes tienen el reconocimiento y la trayectoria en defensa de procesos contra la UGPP. Recuerden que en Vinuretti, Torres y Aragón Abogados SAS conocemos el lenguaje para solucionar los problemas contra la UGPP. Ahora bien, para dar continuidad, doy paso a la doctora Tatiana Gra. Buen día, mi nombre es Tatiana Gredo, hago parte del equipo de abogados de la firma Vinuretti Torres Aragón Abogados SAS. En esta oportunidad me gustaría hablarles sobre otro de los casos de éxito que puede interesarles dentro del marco de esta capacitación. Se trata de un cliente en calidad de trabajador independiente que contrató nuestros servicios con la finalidad de buscar una solución profesional a su problema con la UGPP. El objetivo principal del contrato tenía la finalidad de disminuir los valores adeudados o extinguir la obligación en caso de que fuese posible. El caso del cual les hablo tiene la particularidad de que al cliente ya le habían proferido la última resolución dentro del proceso administrativo, es decir, que esta entidad ya había emitido un último documento en el cual imputaba una obligación. Esta deuda ascendía a más de 182 millones de pesos sin tener en cuenta los intereses moratorios. Cabe resaltar que la UGPP en este documento solo imponía una obligación por el concepto de capital, no estaba estimando ningún tipo de sanción. Recordemos que minutos atrás la doctora María Paula les indicaba que la UGPP tiene la facultad de establecer sanciones. Estas sanciones se establecen conforme 3 conductas, recordemos: mora, inexactitud y omisión. Rápidamente recordamos que la omisión se refiere a los casos en los cuales hay una ausencia en la vinculación o la afiliación al sistema de la seguridad social. La inexactitud, por su parte, es una cancelación errónea de los aportes, es decir, que se pagan menores o mayores valores. Y por último tenemos el caso de la mora, que son las situaciones en las cuales no se paga de forma oportuna los aportes al sistema de la seguridad. Bueno, volviendo en materia, nuestra primera actuación como apoderados de nuestro cliente y conforme a la estrategia jurídica planteada fue la presentación de la demanda de nulidad de restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que nos encontrábamos dentro del tiempo establecido por la ley para la presentación de este tipo de acciones. Y conforme el monto establecido en la resolución, esta demanda fue de conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En el escrito de la demanda se presentaron una serie de argumentos que eran suficientemente sólidos para establecer cuáles fueron los errores al momento de realizar el procedimiento y el cálculo de la obligación por parte de la UGPP. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al estudiar los argumentos y el material probatorio aportado, resolvió en primera instancia declarar la nulidad total de las resoluciones emitidas por parte de la UGPP. Recordemos que nulidad total se refiere a que las resoluciones carecían de los fundamentos legales y por ende vulneraban derechos fundamentales, situación que dejaba sin efectos estas resoluciones y imposibilitaba a la UGPP a cobrar esta obligación a nuestro cliente. Respecto a este fallo, en sentencia en segunda instancia, que fue de conocimiento por parte del Consejo de Estado, quien valoró el recurso de apelación presentado por parte de la UGPP,
decidió confirmar la decisión que ya había sido adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esto quiere decir que reafirmó la postura de que nuestro cliente no adeudaba ningún tipo de valor a la UGPP. Por haberse dejado sin efectos las resoluciones que imponían la obligación de los más de 182 millones de pesos. En este caso de éxito, cabe mencionar que los argumentos expresados en la demanda también tenían un respaldo jurisprudencial, es decir, que habían decisiones judiciales previamente establecidas por parte del alto tribunal dentro de esta especialidad del derecho, lo que quiere decir que había un precedente judicial. En este aspecto sería relevante también indicar que esta postura adoptada por parte del Consejo de Estado nace a raíz de las posturas y de los argumentos establecidos en otras demandas presentadas también por Binuretti, Torres y Aragón Abogados SAS. Para concluir, podemos evidenciar que nuestro cliente obtuvo un ahorro significativo dentro del proceso, esto gracias a su inversión en aliados estratégicos como Binuretti, Torres y Aragón Abogados SAS, profesionales especializados que tienen reconocimiento y trayectoria en la defensa en procesos contra la UGPP. Recuerden, Binuretti, Torres y Aragón Abogados SAS siempre trabaja por cuidar el patrimonio de sus clientes. Gracias.